Puede colocar, doctor, ahí iniciar de todas formas. Perfecto, ya está bien. Adelante, doctor. Ok, buenos días. El gusto de compartir con ustedes esta presentación y también una invitación a la reflexión, sobre todo desde nuestra posición como personas, en el caso de nosotros que estamos imbuidos en el tema asistencial y no podemos dejar de lado la situación en la cual vivimos, es decir, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y en medio de una cuarentena. Así que con ese marco, lo que hacemos es relevar un sentido, que es el sentido ético, filosófico, histórico de la dignidad y los derechos humanos, y eso nos va a dar el marco también para hablar sobre de qué manera los aspectos éticos de las relaciones entre nosotros, los profesionales, y ahí debo de incluir, ya que estamos hablando a estudiantes de medicina, todos los que estamos metidos en el tema asistencial, ya sea por esta vocación que nos hace estudiar esta carrera de medicina, los que ya somos médicos y llevamos algunos años. Estas relaciones entre nosotros mismos, con los pacientes, con las instituciones y afrontando esta realidad dentro de este otro gran marco que es los derechos humanos, la dignidad. Muy bien, vamos a empezar este recorrido y hablar de dignidad humana es un tema enorme, enorme, que nos invita a reflexionar, pero a investigar como lo harían los científicos más metidos en el tema del interés del fenómeno. En este caso, la investigación histórica de la dignidad humana, en dónde surge este interés. Esto lo vamos a tocar a lo largo de esta conversación, veremos cómo nos atrevemos a entrar en estos temas desde esta perspectiva que es nuestra realidad y en este caso mi realidad como médico. Sin ser filósofo, muchas veces tendremos que acercarnos a la filosofía por cuanto mucho de nuestro quehacer en medicina tiene de fondo la decisión filosófica, es decir, el modelo filosófico. De hecho, provenimos de allí, pero no solo eso, sino que ya como médico y con alguna especialidad relacionada con el comportamiento humano, entrar en estos derroteros del comportamiento humano en la sociedad, es decir, entender cómo es el comportamiento antropológico del ser humano frente a su realidad, a su medio ambiente o a su enfermedad. La enfermedad en esta conversación que tendremos hoy día hay que subrayarla porque es protagonista en el tema que me ha tocado compartir con ustedes. La enfermedad protagoniza y hace que a partir de la enfermedad podamos entender de qué manera la enfermedad tiene que ver con esto que se ha mencionado, los derechos humanos, la dignidad del ser humano y también la historia del ser humano. La enfermedad es un fenómeno que no es solamente humano, también los animales se enferman, se dirá. Y no solamente los animales, también las bacterias, las plantas, incluso los parásitos también se enferman. Entonces, en esta introducción que haremos, la importancia de la enfermedad según algunos pensadores, me voy a compartir con ustedes a Arthur Horace, quien destaca un poco el significado de la enfermedad al hablar de la relación médico-paciente. Y esta historia de enfermedad hay que relevarla porque las enfermedades generan algo muy diferente, la enfermedad humana, de la enfermedad de otras especies. ¿Por qué es tan relevante la enfermedad en nosotros los seres humanos? Porque en parte ocupa un porcentaje muy alto del quehacer humano, es decir,
se imaginan todo lo que hay alrededor de un hospital y todas las personas que dependen de la salud, de la asistencia sanitaria en el mundo globalizado como el que estamos. No solamente médicos, todas las profesiones que tienen que ver con la salud, pero también todos los dependientes de estas profesiones, todos los que construyen hospitales o hacen gestión o hacen economía de la salud, y cómo todo esto tiene de alguna manera controversia en cuanto al quehacer, si es ético o no es ético, y si está dirigido en el respeto de la dignidad humana, por ejemplo. Entonces, en ese quehacer, relevamos de que la enfermedad es muy importante para el tema de la dignidad humana, porque en el caso de los seres humanos es particular. La importancia de la enfermedad en los seres humanos es destacable, repito, no solamente por la cuantía, sino porque es parte de la historia. Las personas que nosotros intentamos curar también representan parte de ese compromiso porcentual. La historia de la enfermedad en los seres humanos marca un destino personal, pero también un destino social. Por esa razón es que la dignidad humana está inmersa en esto, por cuanto no solamente esa gran cantidad del quehacer humano en función de la enfermedad, sino el objetivo de todo ello es la búsqueda de la calidad asistencial. Es decir, de qué manera vamos a mejorar lo que intentamos hacer, de qué manera vamos a hacer que nuestra labor como médicos, en el caso de ustedes como estudiantes de medicina, se aboque a tener una mejor calidad. Allí se enmarcan las relaciones en los diferentes profesionales, entre nosotros mismos, en esas organizaciones sanitarias, y muchos son los trabajadores imbuidos en este campo de la salud. La actividad sanitaria se basa, dice, en un trabajo interdisciplinario, es decir, nuestra forma de actuar en este sistema de atención sanitaria hace que tengamos que interactuar con otras disciplinas. De ahí que hablamos de filosofía, hablamos de ética, hablamos de modelos éticos, hablamos de derechos humanos, hablamos de antropología médica, hablamos de sociología médica, hablamos de arte. Todo este conglomerado del saber es tan importante para poder buscar esa calidad asistencial. Es complejo, definitivamente, termina un trabajo multidisciplinario, por eso es que estamos aquí aportando esta información de conocimientos desde estas perspectivas, y bueno, no siempre está todo bien definido. Cuando hablamos de la dignidad humana, decía un tema enorme, en donde la dignidad humana puede solamente mencionarse para adornar un texto, un discurso. Sin embargo, tiene una trascendencia sumamente importante. Ya veremos que a lo largo de la historia se ha ido gestando este concepto de dignidad humana en base justamente a analizar la inequidad y la injusticia, ¿no? Desde Cicerón, desde Séneca, Kant, y hay una particular intervención de como joven, que fue el interventor, lo menciono ya que la audiencia de hoy son jóvenes, adolescentes incluso, que es la de Giovanni Piero della Mirandola. En ese discurso, hace muchísimos años, antes de que Colón llegara a América, hace en pro de la dignidad humana en una época del Renacimiento, y que queda grabado en un texto y que es muy significativo, que proviene de una personalidad joven. Bueno, las buenas relaciones entre las personas que atendemos la salud viene a ser el fondo de esta conversación, y hasta aquí llegó esta introducción para hablar de cómo ser mejores no solamente con nuestros pacientes, pues esa fue la disertación anterior, sino cómo funcionar mejor entre nosotros mismos, entre los profesionales de la salud, ya que es compleja la interacción, ya que los objetivos pueden ser comunes, pero las personalidades son tan distintas
en donde no solamente está la persona humana, está también sus personalidades tan disímiles, pero también está la psicopatología, que a muchas veces nos acompaña a todos nosotros los seres humanos, sobre todo cuando estamos en situaciones de crisis. Y en situaciones de crisis sale lo mejor de los otros, pero también muchas veces sale lo peor. Y lo peor es que, bueno, nos debatimos entre el tánatos y el eros en la vida de nosotros, los seres humanos, y muchas veces, ante la situación de crisis, ante la situación de riesgo vital, aparece la sabiduría, aparece ese eros, aparece esa creatividad, pero otras veces es lo contrario, es decir, el tánatos. Y puede ser que ante la presión de nuestro caso clínico, ante la angustia de resolver un problema de salud, entonces no siempre aparece esa creatividad de vida, sino muchas veces aparece la sintomatología en nosotros, los profesionales de salud. Y de eso hablaremos y cómo mitigar eso. Y saber que la actitud en la cual se enmarcará nuestro actuar tendrá que tener un fondo que es esa obligación ética y moral. Es decir, cómo analizar esta historia del comportamiento entre nosotros los médicos frente a situaciones como la pandemia que estamos viviendo y qué investigación podríamos nosotros mismos hacer para conocer mejor el desarrollo, el desenvolvimiento en esta sociedad asistencial bajo estas condiciones. Bueno, son compromisos éticos que nos obligan a tener un marco deontológico. Es posible. He escogido ese porque tiene que ver con el deber y tiene que ver con lo justo. Y tiene una historia, lo deontológico, que nos remite nuevamente a la autonomía que conversamos en la clase anterior, donde Immanuel Kant nos da una muestra de cómo estos imperativos hipotéticos y categóricos nos hacen responder a una ley moral, una ley universal, frente a situaciones que pueden ser aplicables en nuestra realidad contemporánea, en el comportamiento asistencial, en el comportamiento médico. Entonces, es una manera de ver esto y una manera de entenderlo para ponerle este marco ético. Y este marco ético empieza por reconocer la complejidad de la interacción, como lo decía hace un momento. Se expresa muchas veces la personalidad, la psicopatología y sobre todo el medio ambiente. Y no olvidemos de este concepto del hábitus de Bourdieu, que nos habla de cómo es el comportamiento colectivo, en este caso del gremio médico, cómo nos jerarquizamos frente a situaciones asistenciales dentro de un mundo intrahospitalario. Y eso es motivo de investigación y de observación. ¿Cómo es que jerarquizamos nuestro rango? ¿Cómo es que jerarquizamos nuestra postura frente al estudiante de medicina, al interno de medicina, al residente, al que recién ingresa en el trabajo? Y cómo es la selección de las actividades que hacemos y de qué manera, cuando no se tiene una interpretación en la conciencia de los aspectos de equidad, de justicia, puede transgredir. Y cuando no nos ponemos en el lugar del otro, es decir, en el lugar de nuestro colega, o cuando iniciamos un diálogo controversial sobre la conducta de nuestro colega. Y eso ocurre no solamente en el ámbito asistencial hospitalario, también en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Es decir, la ética no solamente la aplicaremos para ver la ética médica, la ética clínica, sino también para evaluar el comportamiento en algo que es tan importante, porque siempre estaremos en busca de una calidad en la atención y muchas veces no solamente es la experticia que tenemos para resolver problemas sanitarios, para problemas clínicos, sino muchas veces también las relaciones interpersonales en el grupo asistencial, en el servicio, en el departamento de la especialidad a la cual correspondemos. Muchas veces esas malas relaciones
repercutirán definitivamente en la calidad de la asistencia, sabiendo de que los observadores de ello son nuestros propios pacientes. Entonces, lo hablaremos como compromisos asistenciales, y yo quiero centrar esta conversación para decirles a ustedes como estudiantes de medicina que es posible concertar compromisos de cómo ha de ser en el futuro, cómo debo organizar mis comportamientos con los que van a ser mis colegas en un futuro, desde una perspectiva ética, si quieren una perspectiva moral, una perspectiva deontológica, para de esa manera tener una mejor vida, es decir, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de una calidad de vida dentro de nuestra profesión, y que nuestra profesión no solamente sea el éxito del conocimiento, los logros académicos que tengamos, sino que podamos convivir en un estado homeostático con nuestros hermanos colegas desde un punto de vista hipocrático. No olvidemos que si tratas a tu colega como hermano, él también te lo va a dar esa reciprocidad, y es posible que el desempeño no solamente sea mejor para ambos, sino más bien que es parte de eso que Freud llamaría el eros en la convivencia. Nada mejor que esta balanza que se inclina hacia el eros para poder asistir mejor a nuestros pacientes. No me refiero, como es en mi especialidad, a la parte psiquiátrica, psicopatológica, anímica o de conducta, sino también a la atención de los trastornos físicos, somáticos. Entonces, revisando información, no he querido incluir aquí las investigaciones que dan estos conceptos que están aquí en esta columna de la derecha, donde hablan de confianza, del proceso dialógico, de la celebración, del respeto. Pero es una invitación más bien a investigar de qué manera podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales en el ámbito sanitario, y que puede esto dirigirse también en otras direcciones de escuelas, es decir, en otros escenarios de las profesiones hacia las personas, hacia los servicios, que pueden ser muchos. Entonces, la confianza es algo sumamente importante, no solamente del paciente hacia su médico tratante o hacia su sistema de salud, algo que se pierde muy rápidamente, que es un hilo bastante delgado. La confianza se gana a veces con sumo esfuerzo, con mucho trabajo, y se pierde muy rápidamente. Entonces, generar confianza, pero esa confianza dirigida a tu colega también, es sumamente importante, porque de alguna manera es el alimento de una buena relación. Y hasta qué punto la confianza debe tener el equilibrio de no exceder en el halago, no exceder en los reconocimientos que no existen. Ese equilibrio es sumamente importante, porque no se trata de echar flores nada más. El comportamiento social colectivo muchas veces está marcado por el comentario, a veces civilino, es decir, el comentario en los grupos laborales, profesionales del otro, es decir, se habla del que no está, y muchas veces el comentario puede ser nocivo, y puede ser la invitación a una postura, dentro del análisis transaccional se diría de perseguir, perseguidora. Y como todo esto tiene un juego inconsciente, es necesario que lo hagas consciente y no enganchar, es decir, no coger el anzuelo y desechar la invitación a perseguir o a victimizar o a ser de salvador en una situación de diálogos muchas veces inconscientes, pero que llevan de por medio agresividad. Entonces, aprender a desechar es decir, no enganchar en el diálogo civilino, artero, que no siempre, nunca, mejor dicho, nunca es positivo, nunca es nutritivo.
sí es necesario en las relaciones interpersonales, y de esto podemos extenderlo incluso a las relaciones entre estudiantes de medicina, es la celebración, es decir, cuando te reconozco. El reconocimiento es sumamente importante entre nosotros las personas. Cuando alguien reconoce lo que eres, de alguna manera te está haciendo vivo, estás viviendo. Reconocer es decir que te observó, te ha observado y está reafirmando algo que él piensa. Entonces, el celebrar es un reconocimiento. Se celebra, se conmemora, se trae a acotación, y eso lo que genera es un sentido de grupo. Cuando no es así y se desecha toda conmemoración o toda celebración, incluyendo la tuya propia, entonces, de alguna manera, eso podría determinar inclusive una especie de agresividad pasiva, por decirlo de alguna manera. Es necesario, cuando tengas un grupo y tienes que discutir alguna situación clínica, más allá de lo profesional, significa lo siguiente, de que no solamente es un diálogo que está marcado por ese profesionalismo, es decir, un diálogo médico. Yo solo de medicina y yo solo me comunico a través de mi quehacer profesional de médico. Y a donde voy solo hablo como médico. Entonces, eso determina de que el resto de la persona no ha sido entrenado para también hablar de otros aspectos. Por eso la invitación, más allá de lo profesional, es una invitación desde mi punto de vista hacia la salud emocional, hacia la salud mental. Nuevamente hablamos del respeto. El respeto es clave y es subrayable 3 veces para poder llevar una vida saludable. En todo sentido, el respeto significa la consideración. Yo te considero y considero todo lo que has hecho bueno, y lo que no has hecho bueno, si puedo decírtelo, lo diré, y eso te ayudará. Pero debo reconocer con respeto tus éxitos. Uno de los respetos más importantes desde mi perspectiva también, y que la pongo a su disposición para que ustedes con una visión crítica la puedan revisar, es lo que dijimos en la primera exposición, en la primera clase, es decir, el principio de no maleficencia, que inicia en esto de cuando tú no revisas críticamente, con ahínco, con voluntariedad, la información médica, cuando no aprendes lo que te corresponde aprender, y cuando tus exámenes físicos, exámenes clínicos y tu historia clínica no está bien hecha, se produce esa primera afrenta, que es la no maleficencia. Es decir, el respeto viene cuando el alumno da muestras de su vocación que viene de voz, una voz interior. Entonces, la primera pauta de respeto es cuando el médico joven, el especialista joven, pone todo su énfasis en aprender, y notas, percibes su gran vocación del conocimiento. Cuando no es así, entonces allí se produce una gran fractura que puede acercarlos a la no maleficencia, es decir, a la maleficencia y a la iatrogenia. Entonces, el respeto puede empezar por el esfuerzo que pones en tu aprendizaje. Por último, todo esto es dialógico. Cuando tú interactúas con seres humanos con el mismo objetivo para aclarar un interrogante que es el diagnóstico, la sintomatología, la enfermedad, lo dialógico ayuda mucho, como ayuda en el comité, interpretar la ética, por ejemplo, interpretar la falla en la conducta colectiva, no es algo individualista solamente. Por eso es que se recomienda lo dialógico cuando es el comité, cuando es el grupo, cuando es reunión clínica, cuando tú permites que otros den opinión y tu opinión es respetada, y entre todos
grupo de opinadores sale una luz, sale una verdad, entonces se ha producido este modelo dialógico que es muy propio de nosotros los seres humanos, porque somos gregarios y porque muchas cosas se han construido no en la intimidad individual de los seres humanos, sino en el diálogo con los otros. No olvidemos que la otredad es tan importante cuando surge nuestra vocación. No es una vocación para mí mismo, la de ser médico o dedicarme a atender a otras personas, sino es pensando en los otros, ¿no? Luego, cuando tú perteneces a un grupo, tu grupo familiar, tu grupo regional, tu grupo de ciudad, de país, cuando sientes que es tuyo, este complejo proceder del ser humano que hace suyo el territorio, que hace suyo el grupo, es muy humano, de alguna manera es parte del desarrollo evolutivo, que no intentaremos explicar ahora aquí, pero este sentido de pertenencia hace que las personas también se integren en ese grupo con eso que se llama el eros, es decir, el amor. Se sienten una especie de afecto o un amor a lo que está a su alrededor porque han crecido allí y de alguna manera en algún momento lo han hecho propio. Este es un proceso que para algunos les sale muy fácil y para otros quizás demora más. Y cuando no surge en la persona es porque se ha producido un desafecto. Es decir, el tanto se ha impuesto allí, ha habido ruptura y entonces es posible de que esto tenga consecuencias y causas que lo dialógico puede aclararlo y resolverlo. El intercambio de ideas en esto es sumamente importante, pero ¿cómo intercambiar ideas? En esto el inconsciente a veces nos puede hacer sacar una defensa agreste de nuestras ideas, es decir, no nos damos cuenta cuando no lo hemos pensado o no nos lo han hecho saber, pero de pronto, en defensa de mi idea, estoy poniendo una emocionalidad impositiva, es decir, algún rasgo tiránico en mi proceder me está haciendo convencer y desear que todos piensen como yo, porque cuando no piensan como yo me enojo. Y esto conlleva a una difícil relación interpersonal y que la vemos los psiquiatras en los pacientes que nos consultan, en donde pueden decir estos argumentos: yo siento que todos me odian y soy el más exitoso, tengo el más laureado en tal o cual zona, ¿y por qué me odian? Y esa es justamente porque este intercambio de ideas, este respeto, esta necesidad de valorar lo que tenemos y este sentido de pertenencia se fractura. Y todo esto que estamos conversando, no olviden que está dentro de eso que se llama nuestro marco de dignidad humana. Y dignidad humana, como veremos, es un complejo constructo, concepto con base filosófica, pero también histórica, que ha ido siendo construido en la observación del otro, en el respeto al otro, en ese principio de justicia del otro y en la empatía. Y cuando hablamos de empatía, nos referiremos no solamente a este proceder o análisis psicológico del comportamiento humano, sino quizás podríamos entrar en la neurociencia y bases neurocientíficas que a veces nos atraen tanto y que nos permiten especular en algunos de estos conceptos y darle una valoración de esas que nos gusta del fenómeno fisiológico del comportamiento, por así decirlo. Muy bien. Esto sigue porque cada uno de estos aspectos puede ser motivo de investigación. Digo aspectos en el sentido de cómo lidiar con nuestro comportamiento frente al grupo, no solamente al grupo profesional, que es lo que estamos hablando ahora, nuestra relación intraprofesional o con los profesionales de la salud, sino también con nuestros pacientes, pero también esto puede extenderse a otros grupos humanos. Entonces, el cuidado, cuando tú cuidas, es como
aquel que cuida la planta y la riega continuamente, el cuidar el vínculo, cuidar la relación. Esto exige una dedicación que muchas veces el médico puede descuidar, el estudiante de medicina descuidar. Cuidar significa proteger, estar atento y pensar que lo que tienes no lo podrías perderlo y no quieres perderlo. Entonces, no te olvides de que el trabajo del médico, como muchos otros trabajos, pero en particular el del médico, no olvidemos esta pandemia, cuando hablo de estas extrañas circunstancias que están en la vida de nuestro quehacer profesional, es abstraído casi totalmente es un profesional, dedica toda su energía, todo su tiempo a la atención de la persona, a la atención de la enfermedad, y entonces puede ser abstraído totalmente y dejar de lado su propia existencia. De hecho, lo estamos viendo creo que son 50 y tantos o 60 y tantos médicos fallecidos en nuestro país dentro de esta pandemia. Pero no solo eso, sino muchas veces la profesión te puede llevar al éxito profesional, pero el éxito profesional muchas veces tiene una facturación que es pagada por tu familia, ¿no? La familia paga ese éxito. Entonces, parte del autocuidado es el éxito profesional, pero también el cuidado de la familia. Aprender, todo el tiempo aprendemos y se diría que estamos en este mundo en parte para aprender. Y eso requiere una palabra que la usamos poco y que quizás haya que usarla más. Humildad significa aceptar que no sé lo que yo quisiera saber y que puedo saber más. En eso, frente a tu colega, frente a otros grupos de profesionales inclusive, el sentido de aprender significa reconozco que estoy en este proceso, que aprender significa desarrollo personal, y el desarrollo personal no termina en la jubilación, no termina en la licencia por pandemia, no termina. El aprender es eterno hasta que tu sistema corteza cerebral te lo permita. Luego, evitar. Hay algunos aspectos que hay que evitar porque siempre en los grupos humanos se dan fenómenos que muchas veces, muchísimas veces inconscientemente somos absorbidos, por llamarlo de alguna metafórica forma. Absorbidos, por ejemplo, en el chiste, en el comentario, en la risotada o en algún psicoestimulante que puede haber allí, desde un café hasta una copa de vino, y entonces el diálogo ya empieza a dejar de ser de médico, de terapeuta, de curador, y empieza a ser un diálogo misógino, un diálogo poco productivo, un diálogo tanático, y quedas envuelto en esto, sobre todo cuando estás en un diálogo en grupos, no tanto de la profesión, pueden ser en otras circunstancias, reuniones de promoción del colegio o con amigos del barrio, etcétera. Entonces, a saber evitar, se puede oír, pero de ahí que salga tu diálogo y de pronto se mimetice con ese diálogo que puede ser destructivo, es algo que, como digo, el inconsciente puede hacernos caer en la trampa, no lo permitas. Y para eso el inconsciente, cuando se hace consciente, entonces es posible controlarlo, modificarlo, y, como digo, aprender. Bueno, tratar, el trato. Trato significa esa condición humana de relacionarme con otra persona a través de mi actitud. La actitud es, como decíase también en algún momento con un grupo de seminario o de método de caso, la actitud es lo que enseñamos nosotros, los profesores en medicina. La parte informativa es muy fácil de obtener en los libros, en los textos, en el Google, etc. Pero la parte formativa, que no es sino la actitud. Y la actitud tiene que ver con el trato.
tratar, el trato, la tratativa con las personas, el trato con tu paciente y cómo te trata tu paciente y cómo consideras tú a la otra persona, el valor que le das y cómo en ese trato a lo largo del tiempo se va convirtiendo en ese respeto a la dignidad de la persona, aun cuando está en los últimos días de su vida, aun cuando tiene 99 años, aun cuando viene de un estrato sociocultural muy pobre, aun cuando es un migrante que viene en grupo y que es distinto a tu cultura. Cuando la práctica te hace y la enseñanza te hace esta otredad del otro, aparece esto de la dignidad en el concepto real que Séneca lo plantea cuando habla de los esclavos o cuando Kant elabora este deber ser y esta estructura de reconocimiento al otro, o cuando se habla del hombre simplemente como Kierkegaard, por ejemplo. Bien, luego la tutoría, ¿no? Yo soy tutor de residentado en la subespecialidad de psiquiatría de niños y adolescentes y de pronto, sin que nadie me lo haya dicho, uno se da cuenta de la importancia que tiene y el significado. ¿Qué es tutoría? Es velar por el conocimiento que va adquiriendo una persona. Y la mentoría vendría a ser ya la parte formativa. Pues todo ello está inmerso en este compromiso. El compromiso significa que uno acepta en un contrato totalmente intelectual, emocional, yo diría afectivo, el compromiso de que las personas que te siguen, primero que te sigan y que no sea simplemente el nombre, y ese sería el primer pecado, por ponerlo entre comillas, cuando la tutoría no es tal y simplemente es letra muerta. Pero cuando hay compromiso, entonces se desarrolla eso desde esta perspectiva de la dignidad humana, desde esta perspectiva pedagógica y ese eros pedagógico, que es esa vocación que también tenemos los médicos, digo yo, porque cada vez que damos las instrucciones de qué medicamento debe tomar un paciente, estamos haciendo esa pedagogía. Y ese eros, que eros significa el entusiasmo que le pones a las cosas que haces porque amas las cosas que haces. Bueno, la comunicación, que muchas veces si tu personalidad no está entrenada o tiene alguna falencia o tiene cierta característica introvertida, eres médico y eres estudioso y eres estudiante de medicina, la comunicación es vital, pero también yo diría que es saludable. Que tú vayas tejiendo tu red social de apoyo, porque el médico que solo camina en este mundo, el estudiante de medicina que solo camina en este mundo, es posible que empiece a tener muchas dificultades a la hora de cotejar sus emociones. Y las emociones son sumamente importantes porque se van guardando, dicho coloquialmente, las emociones se van guardando en algunos espacios de la memoria y cuando se van acumulando, tarde o temprano dan síntomas. Y créanme que los médicos también se enferman, obviamente, o también hacen trastornos, también hacen síntomas. Entonces, para que esto no ocurra, es mucho menos factible que ocurra esa sintomatología en nosotros, el gremio médico, sobre todo en épocas de crisis como una pandemia, que es lo que estamos viviendo, cuando la comunicación significa no solamente hablar en la superficie cognitiva o social, intrascendente, sino más bien cuando expresas emociones. La emoción de hablar con ustedes, en lo que a mí respecta, es el deseo de dejarme entender en temas, por ejemplo, que considero yo puedo ser muy conocedor de la psiquiatría del niño y del adolescente y siento que ese terreno es mío y sé que falta mucho por conocer, pero lo hago propio.
sobre psiquiatría también, pero la perspectiva, por ejemplo, antropológica de los seres humanos, me interesa muchísimo. Reconozco que ahí nos falta aprender a los médicos muchísimo para poder entender al hombre, al ser humano. Y si hablamos de sociología, el aspecto social, el medio ambiente, yo siento que estas ciencias son muy interesantes y que requieren la investigación con la perspectiva que yo pueda tener desde la psiquiatría y que me falta. Entonces, confieso que nos falta, y a veces nos metemos en estas conversaciones filosóficas, sabiendo de que reconozco que hacemos filosofía todo el tiempo, pero es como cuando alguien habla de medicina sin ser médico. Entonces, muchas veces seguramente nos ha pasado eso, en lo personal siento que es así, o cuando hablamos de arte, que el arte me encanta y me gusta muchísimo, y que también es parte de la creatividad, y que está inmerso en nuestra construcción como personas. Entonces, la emoción es satisfacción por compartir con ustedes, pero a la vez necesidad de conocimiento, es decir, ese aspecto epistemológico que nos hace necesariamente conocer lo que conozco, y cómo es que conozco lo que creo conocer, y cómo es mi postura crítica, y saber de que todo es discutible, todo es controversial si es que lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, la dignidad humana más o menos es eso, comprender cómo se desarrolla el concepto de dignidad humana va más allá de lo que las definiciones nos dan en el Google o en los textos, sino más bien conocer la historia, como diría Michel Foucault, investiguemos la historia para conocer el tema. Y la historia, bueno, más o menos reúne a este grupo de filósofos y pensadores, que seguramente son más, pero es mi búsqueda y yo lo pongo a su consideración, empezando por Cicerón, aquel retórico, orador extraordinario, ¿no? Que sentó bases de cómo poder defender ideas allí 106 años antes de Cristo. Séneca, extraordinario, fue aquel que habla de la dignidad en relación a su observación sobre lo injusto que es la esclavitud en la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino, que hace este acercamiento con Aristóteles, y este acercamiento teológico para poder expresar qué nos quiso decir Aristóteles y hacerlo nuestro en el sentido contemporáneo, y desde esa perspectiva cristiana, religiosa de Santo Tomás de Aquino. Y Giovanni Pico de Mirandola, que no será el retrato este que tengo aquí, que lo ven ustedes en pantalla, pero de alguna manera lo relacionan cuando hablan de el aporte, aquel discurso que quedó plasmado y que si bien tiene visos religiosos muy propios y contextualizados de su época, es muy significativo y pasa a la historia de la dignidad humana. Immanuel Kant, que ya hablamos mucho de él, creo, hoy y la clase anterior, y Søren Kierkegaard, que desarrolla parte de su teoría filosófica en base al estudio del ser humano. Muy bien, todo esto nos lleva o nos conduce con este marco de la dignidad humana a hacer esta conclusión de que desde lo que me pide este sílabus para esta clase, es relacionar todo esto con el quehacer del médico, y yo he agregado el quehacer del estudiante de medicina, y lo que te espera cuando seas médico, no solamente es el hospital, no solamente son los pacientes, no solamente es estudiar el caso clínico, no solamente es la ética con tu paciente, sino empieza por la ética contigo mismo y la ética con tus colegas. Yo terminaré diciendo que en la medida que trates a tu hermano, colega, como eso, como hermano, y le des el respeto que se merece, y si lo tratas como a ti te gustaría que te tratara él, entonces estás en el camino más saludable, por llamarlo así, y que te va a ir muy bien.
Eso es todo, Juan Carlos. Gracias por oírme y pues a las preguntas que ustedes crean pertinentes, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cano, muchas gracias, doctora Susana Vidal. Realmente han sido complementarias sus dos exposiciones, han sido de alta calidad y creo que los beneficiados son nuestros propios alumnos. Ahora le voy a pedir a los estudiantes que comiencen a realizar las preguntas en el chat. Por favor, si pudiesen apagar su micro, sería para tener... Y vamos a iniciar. Muy bien. Entonces voy a comenzar. Primera pregunta para la doctora Susana Vidal. Dice, Melanie le pregunta, muchas gracias por su ponencia, doctora. ¿Cuál sería el papel del estudiante de medicina para enfrentar estos problemas sociales que, según usted ha comentado, las estrategias de la bioética aún no logran solucionar, a pesar de los grandes esfuerzos? Adelante, doctor. Su micro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Bernardo por su excelente presentación también. Bueno, digo que es una muy buena pregunta en términos de que dos cosas hago, dos aclaraciones. Primero, bueno, no es una tarea de los bioticistas resolver estos problemas precisamente porque son complejos, ¿no? Y no nos corresponde solo a nosotros. O sea, la primera pregunta sería decir en qué medida podemos contribuir a la resolución de ese problema. La segunda aclaración es que la bioética no es que no lo haya podido hacer, es que lo que estamos tratando es de pensar juntos que es parte de la tarea bioética, ocuparnos de temas más complejos que no son solamente los que están dentro del ámbito de la salud y de la relación entre los colegas o entre los colegas y los enfermos y los pacientes. A mí me parece que es interesante como jóvenes proponerles modestamente una lectura muy interesante que se llama El cultivo de la humanidad, de la filósofa Martha Nussbaum, y que habla precisamente de la educación. Agradezco mucho la intervención previa en el rol que tiene enorme la educación en esto. Creo que Martha Nussbaum nos dice ahí que hay 3 momentos para el cultivarnos como seres humanos. Y el cultivo no alude a esa idea de ser muy intelectual o tener mucho, sino cultivarnos como individuos, ¿no? Y el primero, y es ahí a donde voy, ella plantea que dice que ser capaces de interrogarnos sobre nuestras propias convicciones y ponerlas, digamos, a prueba hasta tanto encontremos argumentos sólidos para defenderlas. Esto quiere decir que no nos mimeticemos con lo que otros o el sistema en sí mismo nos indican que debe ser lo correcto, sino ser capaz precisamente en términos de autonomía de construir nuestra propia, digamos, escala valorativa, nuestra propia escala moral, nuestras propias convicciones morales. La segunda que ella plantea es ser capaz de identificar cuáles son los valores que compartimos con otros, ¿no? Y que tiene que ver con esta tarea de poder dialogar, interactuar con los demás en términos de valores. Y la tercera es también algo que se menciona, aunque no relaciona a Nussbaum, es esto de ser capaces de ponerlo en el lugar de los demás y pensar cómo sería estar en ese sitio para, desde mi lugar, poder transformar el mundo, que es lo que a veces se llama empatía. Yo creo que los jóvenes pues tienen varias maneras de aportar, pero la primera es ser capaces de interrogarse y no dar por verdad todo lo que se nos dice. Interrogarnos, preguntarnos, cuestionar, poner en duda. Esta es una tarea fundamental de los jóvenes que también nos hace bien a nosotros, quienes somos ya de unos cuantos años, decir, me están interpelando. Y que es una maravillosa pregunta de la filosofía, me está interpelando. La segunda tarea, además de tener dudas y poderlas tratar de satisfacer, es participar en todos los ámbitos que nos permitan, como estudiantes de medicina, que hay muchísimos,
voluntariados, organizaciones sociales, intervenciones en prácticas transformadoras y participar en la vida social y política a través de los espacios que ustedes crean que son los más cercanos a sus propias ideas, ¿no? Pero esto creo que es un ámbito que nos hace salirnos de esta idea de que estudio medicina para ser un profesional, para saber mucho y también para tener una carrera exitosa. No solamente es eso, somos ciudadanos también, ciudadanos, y tenemos otras responsabilidades sumadas a las que tendremos como médicos. No sé si con esto respondo, pero ser capaces de interrogarnos es un primer paso para decir qué estoy dispuesto a hacer para cambiar este mundo si creo que este mundo no me gusta. Muy bien, doctora, gracias. Pregunta para el doctor Bernardo Cano. Ángela pregunta: buenos días, doctor. Se ha mencionado bastante lo que un profesional debe o no hacer en pro del respeto a la dignidad humana. Sin embargo, ¿qué deberíamos hacer cuando el sistema u otros profesionales no actúan éticamente? ¿En qué escenario suele ocurrir eso? Se habló antes el consentimiento informado para fines educativos, que no se realiza siempre, por ejemplo. Adelante, doctor. Doctor, active su micro, por favor. Ok, gracias Ángela por tu pregunta. Decía, una cosa es lo que yo, dentro de mi análisis, dentro de mi realidad, puedo tomar como decisión para hacer frente a un dilema, a un problema ético. Sin embargo, la realidad puede ser otra también. Yo he sido jefe de servicio y eso me ha permitido aprender, y hasta ahora sigo aprendiendo, cómo lidiar con el sistema. Eso que tú decías, Ángela, el sistema que no siempre está acorde con lo que necesitamos para la mejor asistencia médica, sobre todo en países como el nuestro. Y ahí viene el reto, porque el reto para el médico no solamente es resolver el problema sanitario de nuestro paciente, sino también hay gestión y hay roles que cumplir, por ejemplo, el de jefaturar un servicio, un departamento, y quién sabe, hasta un hospital. Y ese compromiso. Y hacerlo éticamente en toda su amplitud significa muchas cosas. Y de qué manera hay limitaciones como seres humanos para vencer sistemas donde la brecha sanitaria es enorme, esa brecha negativa, donde la disposición económica para resolver problemas elementales en una población en países como el nuestro y en otros países, incluso países ricos, donde la asistencia también no guarda la equidad ni la justicia necesaria. Sin embargo, como humanos que somos y como profesionales que pretendemos ser, aceptamos el reto, porque lo otro sería dedicarnos solamente al cuestionamiento, a la crítica y a huir del asunto, y eso no resolvería. Yo pienso que tenemos nuestra capacidad de aprender, nuestra vocación y nuestro sentido de la realidad. Ese es el empuje que hace que no dejemos que la balanza del tánatos se incline al nihilismo, al pesimismo. Es decir, no hacemos nada con ello, al contrario, el optimismo, porque las personas cuando se unen pueden hacer maravillas. Un ejemplo de ello sería una madre de un adolescente con autismo infantil, un autismo muy severo y cuyo síntoma principal es el trastorno obsesivo compulsivo, el retraso mental y la epilepsia. Pero este niño también tiene, como muchos de los niños con trastorno espectro autista, comorbilidades como una cardiopatía congénita. Bien, ante eso está una madre abnegada
bien podría decir, vaya, sobre cuernos palos, es decir, no solamente está el autismo, sino una cardiopatía congénita, y de por medio está una institución, como es Salud, por ejemplo, y con sus limitaciones, con su gran afluencia de pacientes y con sus servicios atiborrados de pacientes. ¿Qué hacer? El resultado, la enseñanza nos la da, en este caso, no solamente el paciente, sino la familia de este paciente. ¿Qué hacen? Se unen. ¿Cómo se unen? Hacen una asociación. ¿Y cómo es esa asociación? Sí, es la asociación de amigos y familiares de niños con autismo en el Perú. Y le ponen nombre y le dan una personería jurídica, creo que se llama, y entonces empiezan a funcionar y empiezan a resolver. Y el médico es un observador de esto, es un observador, pero también se adhiere a esto y ayuda y participa, orienta desde su perspectiva, y entonces las personas se ejercen su derecho de autonomía, los pacientes también, y ellos también aportan en la mejoría. Es decir, le vencen al sistema, porque cuando las personas se unen, se juntan, convocan asociaciones, empiezan a tener logros. El logro es de que esta asociación ya convoca a muchas personas, muchos niños, muchas familias de niños con autismo, y entonces ellos convocan a profesionales bien enterados del tema, especialistas, para que les den charlas. No solo eso, sino que arman una especie de institución donde se orienta e incluso se trata y se da rehabilitación, por ejemplo, a través de sistemas que son orientados por médicos como algunos de nosotros, para hacer una atención organizada y adecuada. Entonces, vemos de que es posible, no todo lo podemos resolver nosotros, pero con ayuda de las personas, por eso decía la comunicación y una disposición, como humanos que somos, disposición, que es la voluntad. Hay un aspecto conativo en todo esto, que tiene que ver con no dejarse atrapar por la vorágine del fracaso. En países como el nuestro, no es que alguien te tenga que sacar, no es que alguien te tenga que dar, y a veces estamos acostumbrados a que nos provean. También es posible que tú te organices y convoca a otras personas que te aportarán incluso mejores ideas a las tuyas, y entre todos poder intentar resolver. Ya en el intento de resolver el conflicto o el problema, estamos confrontando las limitaciones de los sistemas y mejorándolos. Y esa ha sido la historia de la salud en el mundo. Ha sido por gente proactiva, que no se quedó en la lamentación, analizó el problema y de alguna manera convocó, aprendió. Y ahí la investigación es la fuente. Investigar significa organizar nuestro conocimiento y tratar de entender la razón del problema para modificar el fenómeno. La investigación por eso va acorde, va a la par con todo lo que estaremos conversando, porque esa es la forma de aproximarnos a la realidad, a entender la realidad. Eso tiene una base epistemológica también. Nosotros somos así, la medicina trata de encontrar el conocimiento de fondo, explicarlo con razonamiento, y aún así a veces acertamos y otras veces no. Muchas investigaciones han creído resolver algo, pero no. El tiempo ha hecho de que se siga investigando sobre el tema. Gracias, Ángela. No sé si habré respondido tu pregunta, pero ha sido mi intención en todo caso hacerlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, han llegado un cataclismo de preguntas, pero vamos a trasladarlas a nuestra sección del aula virtual de After Theory, Hanaspa Richaikura, donde se pregunta a los profesores que han disertado, para que luego ellos contesten en un video corto, y voy a dar por finalizada la ronda de preguntas. Voy a proceder a invitar al alumno, permítanme el nombre. Primero vamos a agradecer a nuestro
doctor Bernardo Cano, que es nuestro médico de casa, y el alumno Álvaro, por favor, tiene las palabras. Adelante, Álvaro. Sí, buenos días, doctor Bernardo Cano. Quería agradecerle a nombre de toda la promoción por su ponencia. Nos ha quedado más claro que debemos cuidar las relaciones con nuestro entorno y también agradecerle por su esfuerzo y tiempo invertidos con nosotros para seguir aprendiendo en este curso de ética. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Yo les debo más que ustedes a mí. Yo les debo más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora vamos a proceder a invitar a la señorita estudiante Angie Aguilar, quien va a dar las palabras de agradecimiento a nuestra invitada, a quien desde ya la comprometemos a que nos pueda seguir acompañando en otras versiones del curso de ética médica, y a la vez le va a hacer la entrega de un reconocimiento a los estudiantes de medicina. Adelante, Angie. Buenos días, doctora Susana María Vidal, doctores en general y compañeros. En nombre de toda mi promoción, le agradecemos por el tiempo y la dedicación que le ha colocado en esta presentación, permitiendo que en cada clase nuestros conocimientos en este curso de ética nos vaya enriqueciendo cada día más como estudiantes, pero sobre todo como personas. Muy interesante e importante esta clase que trató de ver la bioética desde otro punto, en este caso desde la vista de los derechos humanos y sobre todo sobre la dignidad humana. Y lo fundamental de ello es que en esta carrera que nos une mutuamente, que sería la medicina humana, y más aún en este contexto de pandemia por el cual todos estamos pasando. Gracias nuevamente y espero que tengan un buen día. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como dijo Bernardo, todos aprendemos con cada clase que damos, así que gracias. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, jóvenes estudiantes. Otra vez nos volvemos a reencontrar la próxima semana. También vamos a tener otra invitada internacional con el doctor Carlos Saavedra, también nos va a acompañar. Así que muy agradecidos y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bien. Hasta luego, doctora Vidal. El gusto de verla, el honor de compartir con usted, doctora. Muchas gracias. Encantada, igualmente, Bernardo, encantada de haberte visto nuevamente. Hace mucho que no nos veíamos. Un placer. Okay. Chao, Juan Carlos. Gracias por todo. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.